ahí en Romanos capítulo 6, del verso 18 al verso 23. ¿Lo tenemos? Amén. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome su asiento, hermano, amigo, que está en esta noche. Vamos a meditar un rato en la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo escribía a los romanos y les decía: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, dice, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Sabe que es bien importante que cuando el ser humano ha tomado el control de su vida y se la ha entregado a Dios completamente, cuando el ser humano entiende y comprende que su vida no estaba en las manos de Dios, estaba en las manos del enemigo, pero reconoce y entiende que es necesario depositar su propia vida completamente en las manos de Jesús, algo precioso comienza a suceder. Comienza a haber cambios, comienza a haber transformaciones, comienza a haber sucesos diferentes que hasta la gente que nos rodea comienza a darse cuenta. ¿Por qué? Porque hay una diferencia tanto interior como exterior. Y el apóstol Pablo les decía a los romanos: así como ustedes presentaban sus miembros, sus manos, sus ojos, sus pies, sus oídos, sus ojos, así como presentaban antes de venir a Cristo, antes de morir al mundo, antes de dejar el mundo y dejárselas al Señor, antes que ustedes vinieran al camino de Dios, ustedes antes se los presentaban al enemigo y dejaban que sus pies los llevaran a lugares que eran ilícitos delante de Dios. Antes dejaban que sus manos hicieran cosas que a Dios no le agradaban. Antes hacían que sus ojos miraran cosas que a Dios no le agradaban. Antes hacían que sus oídos escucharan cosas que a Dios no le agradaban. Eso es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir. Antes nuestros miembros los presentábamos a la iniquidad. Antes nuestros miembros los presentamos para la inmundicia. Dice, pero ahora para la santificación, preséntenselos a nuestro Señor Jesucristo para que haya una justicia delante de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo está dando a entender, que cuando usted y yo venimos al camino de Dios, ya nuestros miembros no tienen por qué servirle al enemigo. Ya nuestros miembros, o nuestros pies, nuestras manos, ya no tienen que hacer cosas que antes hacíamos que a Dios no le agradaba. El apóstol Pablo recalcaba y les decía: porque cuando eras esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Cuando nosotros nos encontrábamos del pecado, éramos libres de Dios, pero estábamos enemistados con Dios y estábamos amistados con Satanás. Siempre el enemigo nos llevaba a pecar, siempre el enemigo nos llevaba a la droga, al alcohol, a hacer cosas que a Dios no le agradaban, pero porque éramos esclavos de Él. Pero toda aquella persona que le ha entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo, se han roto las cadenas, se han roto el yugo del enemigo, y ahora esa persona es libre para poder alabar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque ahora sus miembros han sido santificados para alabar y glorificar al Santo
reino de los santos. Esa es la gran diferencia, que cuando nosotros somos libres del pecado, ahora nuestros miembros son presentados para glorificar a nuestro Dios. Pero si alguien aún le sigue presentando al enemigo sus miembros, aún le sigue prestando sus miembros, déjeme decirle que está completamente atado por el enemigo, aún sigue siendo esclavo del enemigo. ¿Por qué? Porque él mismo se ha entregado a él. Pero es precioso que nosotros por la palabra nos damos cuenta que cuando el ser humano reconoce y entiende que sus miembros no están sirviendo a Dios y se arrodilla, se arrepiente y le dice a Dios: Señor, yo quiero ser un santo, yo quiero santificarme, yo quiero consagrarme. Cuando antes mis manos robaban, ya no quiero robar, ahora quiero orar por las personas que tienen necesidad. Cuando antes mis pies me llevaban a la borrachera, cuando antes mis pies me llevaban a la prostitución, cuando antes mis pies me llevaban a la cantina, ahora mis pies me llevan a alabar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores, para darle la honra y la alabanza que Él se merece. Qué precioso es cuando nos damos cuenta que ahora nuestros ojos ya no miran cosas inmundas, ahora nuestros ojos miran la palabra de Dios, ahora nuestros ojos miran al necesitado y extienden su mano. Qué precioso es cuando nosotros nos damos cuenta que ya nuestros miembros ya no los usa el enemigo, ahora los usa el Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios, porque qué precioso cuando somos libres de todo eso. Ahora las cosas son diferentes. Dice el apóstol Pablo: antes ustedes prestaban sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. ¿Sabe qué? Cuando nosotros nos damos cuenta que ahora no le pertenecemos al enemigo, que ahora le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que guardar nuestro cuerpo para Él. Ahora tenemos que guardar nuestros ojos, tenemos que guardar nuestros pies, todos nuestros miembros, porque son para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Venga conmigo, por favor, ahí mismo donde estamos en el capítulo 6. Yo quiero que me acompañe ahí en el verso 12 y verso 13. Miren lo que el apóstol Pablo recomienda a toda aquella persona que ha entendido y ha reconocido que sus miembros no servían al Dios Todopoderoso. Capítulo 6, donde estábamos, del verso 12 a verso 13. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ya sus miembros, dice el apóstol Pablo, ya no se los presenten al enemigo, ya no dejen, ¿verdad? Ya no dejen que sus miembros sean movidos por la iniquidad, sino dice: presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Toda aquella persona que ha entendido y comprendido que antes le servía al enemigo, que antes sus miembros le servían al pecado, ahora entiende y comprende que es necesario entregarle su vida, su cuerpo a Dios, al Señor Jesucristo, para que Él los use de acuerdo a su voluntad. ¿Saben qué? Cuando alguien anhela y desea servir a Dios, no es solamente el querer uno, decir yo quiero servir a Dios, cuando nuestros miembros aún sirven a la iniquidad, a la inmundicia. No podemos servir a Dios cuando nosotros aún estamos haciendo el pecado, cuando nosotros todavía estamos en el camino pecaminoso. No podemos venir y meter nuestras manos sucias en el lugar santo de Dios. Necesitamos consagrarnos, necesitamos santificarnos, necesitamos presentar nuestro cuerpo completo a Dios para que Él lo purifique, Él lo limpie y Él lo use de una manera como Él quiera. ¿Sabe que aquellas personas que le hemos entregado la vida a nuestro Dios, toma la vida, toma nuestro cuerpo y lo hace morada, lo hace templo del Espíritu Santo? Anteriormente, ¿verdad? Allá en el pueblo judío había un templo muy hermoso, precioso, y dicen que hasta tenía oro entre las paredes, hermosísimo, lo arreglaban, lo limpiaban, ¿verdad? Porque decían que ahí se movía la presencia de Dios.
Pero ahora Dios dice, ahora yo vengo a buscar adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Es decir, ahora nuestro cuerpo viene a ser el templo y morada del Espíritu Santo. Hermano, ¿dónde dice eso? Venga conmigo a 1 Corintios, del verso 19 y 20. Escuchen bien lo que dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí escuchó? ¿O ignoras que vuestro cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo? Está dando a entender que Dios mismo está dentro de mí. Si Él está dentro de mí, estos ojos pueden mirar algo que no le agraden a Él. Dice, no contristéis al Espíritu. Porque cuando usted hace algo que a Dios no le agrada, entristece el Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol Pablo, ya no presenten sus miembros al mundo, al enemigo. Ya no los usen para Él, porque ustedes ya son templo y morada del Espíritu Santo. Ahora presénteselos a Dios. Una persona que ha entregado su vida al Señor Jesucristo, estoy hablando a aquellos que realmente le han entregado su vida al Señor, ya no pueden ni deben entregar sus miembros al servicio de Satanás. Porque con este cuerpo, usted y yo tenemos que glorificar a nuestro Dios. Claro, si no está el Espíritu Santo o no he entregado mi vida, bueno, entonces quiere decir que usted todavía le pertenece al otro. Porque sus miembros le están sirviendo a aquel. Todavía está con el pecado. Todavía está trabajando con aquel. Pero esta palabra es para aquellos que se quieren santificar, para aquellos que se quieren consagrar, para aquellos que quieren ser templo y morada del Espíritu Santo. Mire, imagínese que de repente le llega una carta y le dice el presidente, el domingo voy a estar en su casa. ¿Cuál es su reacción? ¿Qué hace? Rápido, ¿eh? Saca todo y limpia y perfuma y si no había césped, pone césped, y si no tiene sala, ponle sala. ¿Sí o no? O sea, ¿por qué? Porque viene alguien especial a su casa. ¿Verdad que sí? Estoy hablando de una persona humana. Pero si el Señor quiere venir a tu casa, quiere permanecer en tu casa, en tu cuerpo, en tu ser, ¿cómo lo vas a tratar? ¿Usted cree que se sentirá el presidente con la casa toda sucia, toda desarreglada? Contiene más el Espíritu Santo. Dios no puede permanecer en un lugar que aún está contaminado. Lo que Dios quiere dar a entendernos, o mejor dicho, el apóstol Pablo que nos quiere dar a entender, cuando dice que ya presentemos nuestros miembros al servicio de Dios, está dando a entender que dejemos que Dios comience a obrar en nuestra vida y comencemos a limpiarnos completamente, tanto interior como exterior, porque todo lo vamos a hacer como para el Señor. Porque hay gente que dice, yo me voy a vestir así para que el pastor o la persona no me diga nada, porque voy a la iglesia. ¿Sabe qué? Por mí, usted puede venir como usted quiera, usted puede vivir como usted quiera, ¿verdad? Porque yo soy humano, pero el de arriba, el que quiere morar en usted. Por eso dice la palabra de Dios, que todo lo que haga, lo haga como para Él y no para los hombres. ¿Sí me entiende? Hay lugares donde le dicen, quítese, póngase, hágase. Pero cuando usted haga algo, hágalo para Él, ¿verdad? Porque con sus miembros, con su cuerpo, usted va a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque usted va representando la santidad de su Dios. ¿Entiende? Usted es un embajador de Dios. ¿Por qué? Porque usted ya no presenta sus miembros, ya no presenta su cuerpo, ¿verdad? Al servicio del enemigo, al servicio del mundo. Ahora usted lo presenta para Dios. Y la gente reconoce y dice, mira, él es un hijo de Dios, ella es una hija de Dios. ¿Por qué?
Porque se ha transformado, ha cambiado, ya presentó sus miembros, ¿verdad?, a Dios. Y ahora, mira, ya apoya, ya sirve ahí. ¿Por qué? Porque se ha consagrado, se ha santificado, ¿verdad? Ha hecho las cosas para agradarle a Dios. Amén, aleluya. Mire, Dios no va a usar, mire, vamos a suponer que yo me encuentro un bote ahí en la basura ahí. Y mire allá atrás, aquella agüita rica, sabrosa, heladita. Si yo le doy un vaso sucio, tráeme un vaso ahí del tal lavamanos, ahí no se ha lavado. Usted se lo va a tomar, aunque está bien sabrosa el agua. ¿Por qué no se lo tomaría? ¿Me entiende? Fíjense bien lo que le voy a decir. Pero si yo tomo un vaso limpiecito, le sirvo el agua y se la doy, ¿la tomaría? Porque está limpio. Le pregunto, ¿alguien tomaría, aunque el Espíritu Santo es limpio? Mire, tráigame la jarra. Vamos a suponer que este es nuestro cuerpo. Sírvelo, por favor. A la mitad. Está bien rica, bien sabrosa. Con sopita. Y nomás, hielito. ¿Quién tiene sed? Mire, qué sabrosa agua. ¿Quién quiere tomarse esta agua? Pero, tenga. ¿Qué pasó? Aleluya. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Mire, qué rico. Tómese, hermano. La pregunta es, si yo no me consagro, yo no me limpio, yo no dejo que Dios me purifique, ¿alguien me creerá de Dios? ¿Alguien beberá de Dios? ¿No? ¿Por qué? Porque el vaso está sucio, por dentro y por fuera. Hay gente que le llegan y le quieren hablar de la palabra de Dios y su forma de hablar, su forma de ser, su forma de vestir no coincide. Dice, ¿me estás hablando de quién? De Dios. Pero tu vida, tu forma de ser, tu forma de vivir, la gente no cree porque el vaso está sucio. Mire, venga conmigo, ahí vamos a leer la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 2, del verso 19 al verso 21. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. Escuche bien, este es un fundamento de parte de Dios. ¿Qué es un fundamento? ¿Qué se le pone abajo a las casas? Algo que esté firme, algo que no se va a mover. Usted puede ya edificar ahí, ¿verdad? Pero ya está el fundamento. Entonces Dios dice, este es un fundamento. O sea, no hay otra cosa que yo le quiera cambiar. Pero hermano, pero si yo no puedo, este es el fundamento. Así dice. Este es el fundamento de Dios. Dice, y está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Así es, amén. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así es, amén, aleluya. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles, deshonrosos. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Por qué tengo que limpiarme? ¿Por qué tengo que dejar esto? ¿Por qué tengo que cambiarme? No me interesa servir a Dios. Bueno, ok. Pero aquel que quiera ser siervo de Dios, aquella persona que quiere estar en las manos de Dios y ser utilizado por Dios, necesitamos limpiarnos. Dice ahí en el verso 21, ¿cómo dice? Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿serán qué? ¿Cuántos de aquí quieren ser instrumentos en las manos de Dios? Bueno, esto es para usted y esto es para mí. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios constituyó su iglesia. En el libro de los Hechos miramos ahí
cómo Dios forma su iglesia y comienza Dios a usar instrumentos, a personas ahí, ¿verdad? Y da dones. Pero dones se los da única y exclusivamente a aquellas personas que se han limpiado, que se han consagrado al servicio de Dios. Les repito, no cualquier persona solamente porque tenga conocimiento puede servir a Dios. Usted me puede decir, yo hermano, yo me sé la Biblia de pasta a pasta. Pero si usted no está limpio, como dice la palabra de Dios, porque es el fundamento, si usted no está santificado, ¿verdad? No puede ser instrumento por Dios. No lo digo yo. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. Entonces, si anhelamos, deseamos ser usados por Dios, necesitamos ser limpiados, necesitamos ser purificados, necesitamos ser consagrados para Dios, para que Él nos use. ¿Cómo nos puede usar Dios si nosotros nos consagramos a Dios? ¿Quiere ver en qué forma nos puede usar? Venga conmigo ahí a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 12 del verso 2 al verso 11. Repito nuevamente, ¿cuántos quieren ser instrumentos de Dios? Bueno, ¿sabéis que cuando eras gentil se os extraviaba llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El Espíritu Santo viene a representar el agua que luego vacía en el vaso. ¿Sí? Ok. Vacía Dios el Espíritu Santo en un vaso, en un cuerpo, dice en el verso 8. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, dice, y a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimientos de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otras interpretación de lenguas. Dice, pero todas estas cosas las hace un mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Como quién quiere? Como el Espíritu quiere. A aquellos que se han guardado, que se han consagrado, que se han limpiado para el servicio de Dios. Estos dones no son para cualquier gente. Es muy diferente talento a dones espirituales. Yo puedo, mire, yo ni el talento tengo de música, ahí estamos. Aleluya. ¿Verdad? Gloria a Dios. La hermana no tiene talento de canto, miren, ahí está. Es un talento. Pero el don es diferente. Amén, amén. El don del Espíritu, usted puede, cuando usted se consagra, usted se limpia y honra a Dios, y Dios le da el don, posiblemente de sanidad, Amén, amén. de hacer milagros, Aleluya. de discernir los espíritus inmundos. Sí, amén. Le puede dar talento de sabiduría, de ciencia, de fe. Hermanos, yo he visto gente que tiene una fe tremenda, ¿verdad? Yo busco, le digo, Señor, lo que tú me quieras dar. Entonces, vale la pena, hermanos, consagrarse, limpiarse, para que Dios nos use. Le voy a decir una cosa, Dios no lo ha llamado a usted para que usted permanezca años sentado ahí en la iglesia. Bueno, a la hora del culto sí, pero Dios lo quiere usar. ¿Cuántos quieren que Dios los use? Dios lo va a usar. Sí, amén. Pero cuando nosotros nos entregamos al Señor, entregamos nuestro cuerpo, ya no más para servir al pecado, nada más, ya no más para servir al mundo, ¿se entiende? Es única y exclusivamente para servirle a Dios. ¿Saben que muchas veces nosotros nada más pensamos y creemos que el venir y hacer un culto es en los días martes, jueves y domingos? Pero saben que la Biblia nos dice que es todos los días. Usted personalmente, usted tiene que hacerle culto a Dios en su cuerpo, porque usted es el templo.
el Espíritu de Dios. Todos los días usted tiene que hacer su culto. Es un culto racional. Todos los días tenemos que alabar, glorificar a nuestro Dios. Nuestros pensamientos tienen que ser Dios. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz, dice, a aquel cuyo pensamiento, dice, en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nuestros pensamientos tienen que ser de Dios. Nuestra boca ya no es para el chisme, ya no es para gritería, no, es para alabar a nuestro Dios. ¿Sí? Ya estos instrumentos ya no se los vamos a entregar al enemigo. Todos los instrumentos nuestros miembros son ¿para quién? Para Dios. Para Dios, porque nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Ya no es, esta boquita ya no es para gritarle a la esposa, ni para gritarle al esposo, ni para gritar y regañar a los hijos y maldecirlos, no, hermano. Amén. Es para glorificar a nuestro Dios. Si se considera templo de Dios, ¿entiende? Mire, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Venga conmigo ya para terminar a Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2. Si quiere, póngase de pie, por favor. Ya me lo sacó. Romanos capítulo 12, verso 1 a 2. ¿Lo tenemos? Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice que es vuestro culto racional. ¿Sí me entendió? Nuevamente. Así que, hermanos, os ruego que presentéis ¿qué? ¿Vuestros qué? ¿Qué vamos a presentarle a Dios? Nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo, dice, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya leímos que la voluntad de Dios es que usted tenga dones del Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios, que usted tenga esos dones. Pero cuando nos consagramos, cuando nos limpiamos, cuando le entregamos nuestra vida a nuestro Dios, Él hace la obra que Él quiere en nosotros. Ahí donde estás, levante sus manos, enseñarle que usted está sirviendo a nuestro Señor y le dice: Señor, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Oh, tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, Señor, te necesito.